¿Alguna vez te has preguntado quién es responsable del contenido que ves en línea? Las empresas tecnológicas deberían ser responsables por el contenido generado por sus usuarios o algoritmos. ¿Y qué hay de la inteligencia artificial generativa? ¿Debería estar protegida de las demandas legales si crea contenido dañino? Estas son algunas de las preguntas que están siendo evaluadas en un caso en el que se determinará si la ley que protege a las plataformas tecnológicas de la responsabilidad legal se aplica también a las recomendaciones de videos de YouTube. Los jueces están enfrascados en un caso que podría marcar un hito en el mundo tecnológico: determinar si YouTube debe responder legalmente por las recomendaciones de videos que sugiere a sus usuarios. Si se decide que sí, esto podría tener un impacto significativo en el debate sobre si las empresas que desarrollan inteligencia artificial generativa, como ChatGPT o Bard de Google, deben ser protegidas de demandas legales similares. Los algoritmos son la clave de las recomendaciones que recibimos en plataformas como YouTube. Y esto no es muy diferente de cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial generativa. En ambos casos, la máquina toma información de los usuarios y la utiliza para predecir lo que podrían querer ver o escuchar a continuación. Es como si un amigo te recomendara una canción que piensa que te gustará según tus gustos. Solo que esta vez, el amigo es una máquina. Aunque el caso en cuestión no está directamente relacionado con la inteligencia artificial generativa, algunos expertos piensan que esta tecnología podría verse afectada por la decisión final. El motivo es que la IA generativa, a diferencia de otros tipos de inteligencia artificial, puede crear contenido de forma autónoma. Es decir, no solo sugiere lo que podría ser interesante para el usuario, sino que genera contenido original. Y si ese contenido resulta dañino para alguien, es posible que la empresa responsable de la herramienta deba asumir la responsabilidad legal correspondiente. Esto es algo que los desarrolladores de tecnología tendrán que tener en cuenta en el futuro. En mayo de 2020, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que buscaba limitar la sección 230 y obligar a las empresas de tecnología a ser más responsables por el contenido publicado por los usuarios en sus plataformas. Esto ha sido objeto de un intenso debate sobre la libertad de expresión y la censura en línea. Algunos han argumentado que limitar la sección 230 podría tener un efecto paralizante en la innovación y el crecimiento de la tecnología, mientras que otros creen que es necesario tener más responsabilidad y transparencia en las empresas de tecnología en lo que respecta a la moderación de contenido. Ron Wyden, el senador demócrata, cree que las herramientas de IA generativa que crean contenido no deberían estar protegidas por el escudo de responsabilidad, porque estas herramientas son diferentes a las plataformas en línea que simplemente alojan el contenido generado por los usuarios. En lugar de eso, las herramientas de IA generativa están creando contenido por sí solas, lo que significa que su responsabilidad legal debería ser evaluada de manera diferente. La industria de la tecnología ha estado presionando para mantener la sección 230, que protege a las plataformas en línea de la responsabilidad legal por el contenido publicado por sus usuarios. Sin embargo, hay una creciente oposición bipartidista a esta inmunidad, lo que significa que las cosas podrían cambiar pronto. La industria de la tecnología está luchando para proteger su capacidad de operar como lo hacen actualmente, pero también hay preocupaciones legítimas sobre el contenido dañino y la responsabilidad legal. ¿Cómo podrían los tribunales manejar esta situación? Bueno, algunos expertos creen que podrían tomar un enfoque intermedio. En lugar de tratar todas las herramientas de IA generativa de la misma manera, los tribunales podrían examinar el contexto en el que se generó una respuesta potencialmente dañina. Si el modelo de IA está simplemente parafraseando fuentes existentes, podría seguir disfrutando de protecciones legales. Pero si la herramienta de IA generativa está creando contenido nuevo y potencialmente dañino, entonces la responsabilidad legal podría ser más complicada. El fallo sobre el caso de YouTube podría tener un impacto significativo en el futuro de la IA generativa y su protección legal en casos de difamación o violaciones de privacidad. Aunque algunos expertos pronostican que los tribunales pueden tomar un término medio, aún queda por verse cómo se desarrollará el debate y qué medidas tomarán las empresas tecnológicas para protegerse de posibles demandas legales. En todo caso, es importante seguir de cerca los desarrollos en esta área, ya que pueden tener un impacto en la forma en que interactuamos y creamos contenido en línea. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas publicaciones. También queremos escuchar tu opinión sobre este tema, así que déjanos tus comentarios abajo. ¿Crees que las empresas de IA generativa deben tener protecciones legales como la sección 230? ¿O crees que deberían ser responsables por el contenido generado por sus algoritmos? Haznoslo saber en los comentarios.
Y si conoces a alguien que estaría interesado en este tema, compártelo con ellos. Nos vemos en el próximo video.